en la reunión. Pero vamos a conocer ahora la perspectiva del otro lado, con uno de los consejeros que participó en esta reunión. Le agradecemos al consejero Jaime Rivera que tome la comunicación con Milenio. Muchas gracias y buenos días, Jaime. Pues, buenos días, me da mucho gusto saludarle, estoy a sus órdenes. Igualmente, consejero, preguntarle primero sus impresiones de esta reunión y cómo la calificaría, la reunión que tuvieron ayer con el presidente. Fue una reunión cordial y productiva en la que hubo un diálogo respetuoso y franco a la vez, con mucho contenido y con el ánimo de que se ejerza por parte del gobierno y del INE la corresponsabilidad de acuerdo a las atribuciones de cada quien. El INE organizando y arbitrando elecciones, el gobierno con la responsabilidad de cuidar la gobernabilidad general del país y en particular la seguridad pública, que son condiciones para que las elecciones puedan transcurrir en paz y en orden. En ese sentido, se pudieron tratar algunos aspectos de la preparación de las próximas elecciones. Expresamos algunas preocupaciones y el presidente fue receptivo. También nos dio su punto de vista sobre diversos aspectos de la vida política de México, que bueno, como los que ha expresado muchas veces en las conferencias mañaneras. Lo importante es que expresamos preocupaciones, le hicimos algunas solicitudes en concreto para que el gobierno, conforme a la Constitución y la ley, pueda cumplir, deba guardar, por ejemplo, la neutralidad política ante las elecciones. Y debo decir que reiteradamente y de manera muy clara, el presidente de la República se comprometió a no meterse en las elecciones. Y también a respetar la autonomía del INE. ¿Se comprometieron a eso? ¿Se habló de la autonomía del instituto? Sí, de hecho, sus primeras palabras fueron precisamente en el sentido de que respetaba la autonomía del INE y no iba a interferir en las decisiones que éste tome. ¿Considera que a partir de esta reunión pues ya se establece una mejor relación con el Instituto Nacional Electoral? ¿Es un parteaguas? ¿Es así de significativa, consejero? Yo diría que es un buen comienzo, con unas actitudes más constructivas y más respetuosas podrá establecerse la relación institucional que debe haber entre el Ejecutivo y el INE, que es un organismo constitucional autónomo. Y es un buen comienzo en la medida en que se trató de una conversación franca y al mismo tiempo respetuosa. Y el respeto y la comunicación con verdad son condiciones indispensables para que pueda haber entendimiento y eventualmente colaboración en aquellos aspectos que, conforme a nuestras respectivas atribuciones, nos corresponden a cada uno. No vamos a interferir nosotros ni vamos a asumir tareas, por ejemplo, de seguridad pública, que eso no nos corresponde, y el gobierno no debe intervenir en las decisiones que la ley le da al INE para hacerse cargo. En particular, hablamos también de las restricciones constitucionales y legales que hay respecto de la comunicación de los servidores públicos, incluido el presidente de la República. El artículo 134 constitucional obliga a los servidores públicos a mantener su neutralidad política ante la competencia electoral. Eso lo recordamos, en particular yo lo enfaticé, incluso con referencia no solo a la propaganda gubernamental
reconocida formalmente como tal, sino también a la comunicación que el presidente tiene cotidianamente mediante sus conferencias, y que allí, en ellas, debe abstenerse de pronunciarse a favor o en contra de cualquier opción política. Y eso condujo a que el presidente dijera que sería buena, y quedó como un compromiso, establecer una mesa de análisis técnico entre el área de comunicación social y los responsables del INE en esa área y de algunos de las consejeras, para establecer con claridad las reglas conforme a la Constitución y las leyes de lo que pueden decir y hacer los servidores públicos, y en particular lo que puede decir y hacer la presidencia en materia de elecciones. Déjeme preguntarle si en algún momento se tocó el tema sobre el método de selección de Morena para candidato o candidata a la presidencia. ¿Se habló de esto? Se hizo una alusión marginal al respecto, no era el tema. Lo que sí le expresamos es que los aspirantes a una candidatura, aun cuando se llamaran de otra forma, en la medida en que realicen proselitismo para obtener una candidatura, podría su conducta tipificarse como actos de precampaña, y en tal caso, si el criterio del tribunal así lo confirmara, tendrían que rendir cuentas de sus ingresos y de sus gastos, además de ceñirse al plazo que la ley establece para iniciar las precampañas, que son hasta la tercera semana de noviembre. ¿Es que sí pudiera ser violatorio de la ley con este proceso que ya se dio a conocer antes del mes de noviembre? ¿Sí pudiera ser violatorio? ¿Lo estamos comprendiendo bien? Hay que reconocer que existe un cierto vacío legal, porque cuando las precampañas se empezaron a regular a partir de 2007 y cuyas reglas se perfeccionaron y se hicieron más exigentes en 2014, se preveía impedir que alguien durante un proceso electoral se adelantara en los tiempos a otros eventuales competidores, y eso le daría una ventaja indebida. Pero a partir de esas disposiciones, no se previó, al menos no con claridad, qué se haría en el caso de que alguien se anticipara en actos de proselitismo presuntamente electorales, no durante el proceso electoral, sino mucho tiempo antes del proceso electoral. Y al respecto, el tribunal primero estableció un criterio de que se considerarían actos de precampaña los que ocurrieran dentro del proceso electoral o en una fecha muy cercana a él. Los hechos en la práctica han rebasado esas previsiones, y por lo tanto el INE ha tenido que hacer una interpretación más sistemática para, con el contexto, entender si determinadas actividades de proselitismo pueden configurar actos de campaña. Y el tribunal también ya ha empezado a emitir criterios que no se limitan a la mera formalidad, sino a la realidad material de actividades proselitistas que podrían estar dando una ventaja indebida a alguno de los aspirantes o contendientes. Cualesquiera que sean los nombres que se le den a tales aspirantes, si aspiran a una candidatura y si alguno de ellos finalmente obtiene tal candidatura, tendrán que rendirse cuentas de los medios, tanto económicos como propagandísticos, que hayan utilizado para alcanzar tal posición. Pero sobre esto es algo que se tiene que analizar con detenimiento en todos sus elementos y en su contexto, en las circunstancias. Hoy no está claramente tipificada
alguna conducta como la que hemos visto como acto anticipado de campaña o como actos de precampaña. No lo están, pero es claro que en los hechos las previsiones de ley han quedado un tanto rebasadas y corresponde al INE, pero sobre todo al tribunal, que tiene una facultad de interpretación respecto de los fines de la ley para establecer si tales conductas configuran actos de campaña y a qué normas se tienen que sujetar, incluidas la rendición de cuentas respecto de sus ingresos y sus gastos. Para finalizar brevemente, ¿notificaron ya, Morena le notificó al INE este método de selección? Solo con eso cerramos, si es tan amable. No tengo conocimiento si ya lo notificó y en su caso analizaríamos bien su contenido y sus reglas para saber si se encuentra dentro de la normatividad, tanto en plazos como en formas y las obligaciones que tienen que cumplir. Gusto conversar con usted, consejero del INE, Jaime Rivera, muy amable por acompañarnos y que tenga buen día. Gracias a ustedes, muy buen día. Gracias, es el consejero Jaime Rivera que estuvo en esta reunión de ayer, igual que el resto de los consejeros, con el presidente Andrés Manuel